¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en su programa Radioteca. Estamos transmitiendo por Única Canal Digital de 5 Mujeres. Agradecemos a nuestra directora Silvia de Julián por su confianza. Esta tarde les saludamos Ari Monroy. Buenas tardes, Ari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y su servidora Pilar Martínez. Como se podrán dar cuenta, hoy Ceci Martínez no está físicamente aquí, pero seguramente interactivamente nos está siguiendo. Estará muy pendiente de la transmisión. Agradecemos su atención, estén pendientes, hoy es un día especial para nosotros. En los controles y producción agradecemos a Dani de Julián Márquez por apoyarnos en la transmisión de este programa. Como cada lunes estamos aquí en punto de las 5 a través de Única Canal Digital, producción de Revista Única por 5 Mujeres. También nos puede escribir al correo electrónico radioteca.5mujeres@gmail.com o nos puede seguir en Twitter @Cecilia99086216 o @5mujeres_. El tema de hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el día de mañana, ¿verdad, Ari? Sí, claro, ya mañana se celebra el día para incluir a las personas con discapacidad. Exacto, el 3 de diciembre desde 1992 por la Asamblea de las Naciones Unidas fue declarado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con motivo de esto nos dimos a la tarea de entrevistar a quien de alguna manera nos rige aquí en Puebla a través de la Secretaría de Educación. Fue un poco difícil, Ari nos tuvo que apoyar ahí en la cuestión técnica y bueno, les vamos a presentar a continuación una entrevista con la directora de Educación Especial en Puebla, con la maestra Susana de la Torre Reyes. Pongan atención, tenemos mucha información sobre las personas con discapacidad y les compartimos esta tarde esta entrevista. Gracias por acompañarnos en su programa Radioteca. Recuerda que tienen una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 5 y hoy nos dieron la oportunidad de conocer a una mujer que ha luchado mucho por las personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Ahorita nos dirá cuál es el término correcto para nombrarlas. Le damos muchísimas gracias a la maestra Susi de la Torre Reyes por acompañarnos, psicóloga, maestra, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues estamos en el marco. Perdón, Pili, buenos días. Quería buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Un placer nuevamente este lunes estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos, pero preocupados. Mañana se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Digamos que es Día Mundial, ¿no?, de las Personas con Discapacidad. Así es. ¿Tenemos algo que conmemorar? ¿Cómo está? Yo creo que es un día para hacer todavía sensibilización a las personas, para que nos ayuden a construir un mundo más justo para las personas con diversidad funcional. Es decir, aquellas personas que tienen alguna condición física, mental, emocional, visual, auditiva, que les impide de alguna manera acceder como el resto de la gente a la vida cotidiana. Entonces, como no estamos a la par en ese sentido en los derechos, pues tenemos que seguir trabajando y sensibilizando a la gente. En el caso de usted, pues toda su trayectoria ha sido enfocada a apoyar a estas personas. Y nos da mucho gusto, ¿no?, porque nos hacía falta alguien que realmente se preocupara por estos niños, estas niñas que tenemos en casa, ¿no?, y que desgraciadamente muchos no pueden ir a la escuela. Usted se hace nadie de ver los datos o las cifras, no sé cómo está Puebla en este tema. En el estado de Puebla, Educación Especial atiende 17,000 alumnos. De esos 17,000 alumnos, 2,700 están en campo. Sí, son chiquitos que tienen una discapacidad múltiple o severa y el resto están incluidos en la escuela regular. La verdad es que a pesar de que hay muchos niños incluidos en la escuela, no todos están en las escuelas. Y eso tiene que ver con el hecho de que los padres de familia no salen del duelo por tener un hijo con una condición en específico y entonces piensan que no van a poder lograr los aprendizajes. Entonces ahí es importante orientar a los padres de familia para decirles, ¿no?, es muy probable que los niños que están en casa puedan aprender y acceder a la escuela de acuerdo a sus características.
Digo, para ustedes es un término muy común, CAM, pero si nos pueden decir al auditorio, ¿no?, de Radioteca, ¿qué es CAM? Claro que sí, bueno, ya lo hemos comentado en otras sesiones, en otros programas hemos platicado mucho sobre esta situación de educación especial, y como ustedes saben es donde yo tengo la oportunidad de trabajar, que la maestra Susi, le decía yo ahorita que nos encontramos para dar inicio a la entrevista, es mi jefa. Es un gusto, maestra, compartir con ustedes esta tarde el micrófono. Y bueno, el Centro de Atención Múltiple, como bien lo acaba de comentar la maestra. Gracias por acompañarnos en este su programa Radioteca. Recuerda que tienen una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 5, y hoy nos dieron la oportunidad de conocer a una mujer que ha luchado mucho por las personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Ahorita nos dirá cuál es el término correcto para nombrarlas. Le damos muchísimas gracias a la maestra Susi de la Torre Reyes por acompañarnos. Psicóloga, maestra, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Pues estamos en el marco. Perdón, Pili, buenos días. Que digo buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Un placer nuevamente este lunes estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos, pero preocupados. Mañana se celebra el Día de las personas con discapacidad. Día mundial, ¿no? Gracias por acompañarnos en este su programa Radioteca. Recuerda que tienen una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 5, y hoy nos dieron la oportunidad de conocer a una mujer que ha luchado mucho por las personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Ahorita nos dirá cuál es el término correcto para nombrarlas. Le damos muchísimas gracias a la maestra Susi de la Torre Reyes por acompañarnos. Psicóloga, maestra, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Pues estamos en el marco. Perdón, Pili, buenos días. Que digo buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Un placer nuevamente este lunes estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos, pero preocupados. Mañana se celebra el Día de las personas con discapacidad. Día mundial, ¿no?, de las personas con discapacidad. Así es. ¿Tenemos algo que conmemorar? ¿No tenemos nada que conmemorar? ¿Cómo está? Yo creo que es un día para hacer todavía concientización, sensibilización a las personas, para que nos ayuden a construir un mundo más justo para las personas con diversidad funcional. Es decir, aquellas personas que tienen alguna condición física, mental, emocional, visual, auditiva, que les impide de alguna manera acceder como el resto de la gente a la vida cotidiana. Entonces, como no estamos a la par en ese sentido en los derechos, pues tenemos que seguir trabajando y sensibilizando a la gente. En el caso de usted, pues toda su trayectoria ha sido enfocada a apoyar a estas personas. Y nos da mucho gusto, ¿no?, porque nos hacía falta alguien que realmente se preocupara por estos niños, estas niñas que tenemos en casa, ¿no?, y que desgraciadamente muchos no pueden ir a la escuela. Usted se hace nadie de ver los datos o las cifras, no sé cómo está Puebla en este tema. En el estado de Puebla, de su educación especial, atiende 17,000 alumnos. De esos 17,000 alumnos, 2,700 están en campo. Sí, son chiquitos que tienen una discapacidad múltiple o severa, y el resto están incluidos en la escuela regular. La verdad es que a pesar de que hay muchos niños incluidos en la escuela, no todos están en las escuelas. Y eso tiene que ver con el hecho de que los padres de familia no salen del duelo por tener un hijo con una condición en específico, y entonces piensan que no van a poder lograr los aprendizajes. Entonces ahí es importante orientar a los padres de familia para decirles, ¿no?, es muy probable que los niños que están en casa puedan aprender y acceder a la escuela de acuerdo a sus características. Digo, para ustedes es un término muy común, pero si nos pueden decir al auditorio. Bueno, al parecer estamos teniendo problemas técnicos con el video, en lo que vemos un poquito cómo lo podemos resolver, porque estamos checando aquí sus comentarios de Facebook,
para que vean que sí estamos totalmente en vivo. Estamos ahorita checando qué pasó ahí con la entrevista. Por cuestiones de tiempo tuvimos que grabar la entrevista. Y la información que la maestra nos proporcionó es muy interesante. Sí me gustaría que la pudiéramos compartir con ustedes. En lo que checamos esta situación con el video, les vamos a compartir un poco de información sobre los tipos de discapacidad. Ari, ¿tienes ahí algo ahorita que nos puedes dar de lo que la maestra también nos compartió en la entrevista, por favor? Sí, de hecho, algo importante que mencionar es que el nombre adecuado para hablarle a las personas, pues es personas con discapacidad. Exacto. Ya lo mencionaba la maestra en la entrevista, que depende mucho del tipo de gobierno que se esté manejando, que es algo más de gobierno, no algo más de concepto de nosotros como moral, sino es algo más de cuestión del gobierno. Entonces, y lo que la maestra nos recalcó mucho es, tienen nombre, llamémosle por su nombre. Exacto. Es Juanito, es Pedrito, Pedro, sí. Rosita, como se llama, finalmente tienen un nombre como todos nosotros, y eso es algo que también no debemos olvidar. Las personas con discapacidad tienen derechos, sí, claro. ¿no? Y aquí en Puebla hay una ley específica para las personas con discapacidad, entonces no debemos dejar de lado que las personas con discapacidad tienen derechos, ¿no? Y que igual que nosotros, tienen nombre y hay que llamarles por su nombre, y como tú lo comentas, Ari, la maestra nos insistió, son personas con discapacidad. Hasta Exacto. ahí. Entonces, coméntanos un poquito sobre las discapacidades, Ari. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, maneja que existen 6 tipos de discapacidad, entre las cuales se encuentra primero la física, que es un problema vinculado a la limitación, disminución o eliminación de alguna capacidad motora, como puede ser alguna extremidad, la mitad del cuerpo para abajo, entre otras, por mencionar algunas. Y bueno, esta discapacidad se puede derivar de varios factores, como un accidente, un traumatismo cráneoencefálico, una enfermedad médica generada o alguna limitación física. Alguna malformación. Alguna malformación genética también podría ser. Exacto. Después tenemos la discapacidad sensorial, que es importante no confundir la física con la sensorial. La sensorial es la pérdida de algún sentido de los cuales nosotros poseemos como seres humanos, que puede ser la audición, la vista, el gusto, el tacto, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los débiles visuales, los débiles auditivos, entre otros. Okay. Después tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que esta discapacidad es importante mencionar que es para personas que para su desarrollo tienen un coeficiente intelectual menor a 70. Una persona con un coeficiente intelectual menor a 70 ya es considerada que tiene una discapacidad intelectual. Después tenemos la capacidad visceral, que pues bueno, consiste en un tipo de discapacidad que aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos. Podríamos hablar de diabetes o de problemas cardíacos. Esto, para la Organización Mundial de la Salud, también podría ser considerado una discapacidad. Ahí tenemos que tomar en cuenta que la discapacidad como definición, como concepto, ha evolucionado. Claro. Ha tenido como una evolución, ¿no? Y en esa parte, la diabetes y la cuestión de que me mencionabas ahorita, perdón, se me fue el término. Viceversa. Ajá, esa no está tan catalogada como una discapacidad, ¿no? Pero como ha habido una evolución, en su momento fue considerada una discapacidad, ¿no? Sí, claro, o sea, venido acomodando, como tú mencionas, conforme a los avances científicos y de la medicina. Sin embargo, también es algo que hay que tomar en cuenta, porque la capacidad es algo que limita a la persona a realizar acciones de la vida cotidiana. Exacto. Y por último está la discapacidad múltiple, la cual es una combinación de alguna de las que ya mencionamos con otra. Por ejemplo, una persona ciega que aparte tenga una discapacidad cognitiva, lo cual es una persona ciega con un coeficiente intelectual menor a 70. Eso podría ser considerado una discapacidad múltiple, o algún sujeto parapléjico, a lo mejor que tenga sordera. Eso también sería considerado como una discapacidad múltiple. Sí, claro. Aquí también tenemos que diferenciar que a veces la cuestión motora, si no está condicionada la parte intelectual, pues ya no es múltiple, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, como tú dices, que se combinan las discapacidades, y ahí hay sordoceguera a veces. Entonces ahí son situaciones donde tiene que haber más de una discapacidad, y entonces ya es una discapacidad múltiple, ¿no? Sí, claro, aparte de que no todas las discapacidades pues tienen el mismo grado y no todas son tan graves. Por ejemplo, un niño con silla de ruedas a lo mejor sin problema podría ir a la escuela. Esa parte también es interesante de lo que pudimos platicar con la maestra Susi en la inclusión. Claro. En la inclusión. Esta semana, lo comentábamos, va a haber diferentes actividades en los servicios de educación especial,
por la situación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros celebramos la Semana de la Inclusión. Incluso la maestra nos comentaba de varias actividades que se van a llevar a cabo por medio de la dirección, ¿verdad? El día de hoy hubo un concurso de piñatas en vinculación con el Museo UPAEP, si no mal recuerdo. El día de mañana va a ser la Feria de la Inclusión en el Zócalo de 8 a 4. Y bueno, en los servicios de educación especial cada quien hace diferentes actividades, tanto USAER como CAM, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos a ver si ya podemos checar la entrevista con la maestra Susi. No se nos vayan, seguimos aquí en su programa Radioteca. Okay. Bueno, regresamos aquí a su programa Radioteca. Seguimos con un poquito de problemitas con la entrevista que sí me gustaría poderla compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, en lo que logramos rescatar el video, vamos a compartirles un poco de la información sobre educación especial, que bueno, en esta semana se puede decir que estamos de fiesta en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí me gustaría invitarlos a que mañana asistan a la Feria de la Inclusión, como les comentaba, es en el Zócalo aquí en Puebla, de 8 a 4, van a estar participando todos los CAM de Puebla, y bueno, sería interesante que ustedes se den una vueltecita por ahí, porque va a haber venta y exposición de productos elaborados por los chicos que estudian en los CAM, va a haber demostraciones artísticas y culturales, y va a haber una actividad muy bonita. Se llama Yoga Inclusivo, Control y Conciencia Corporal. Entonces van a participar alumnos, maestros, padres de familia en una actividad de yoga que me parece va a estar muy bonita. Ojalá pueda usted darse la oportunidad de asistir al Zócalo el día de mañana de 8 a 4 y bueno, adelante Ari, compártenos un poco de información de la que tú tienes ahí, por favor. Sí, bueno, algo importante mencionar que la educación especial
me parece que es un factor muy importante dentro de nuestro país, porque desafortunadamente no es algo que todavía se haya logrado concientizar. No es que muchas escuelas estén conscientes de alumnos que a lo mejor necesitan recibir una educación especial, y también que los papás acepten que sus hijos pues reciban educación especial, ¿no? Sin embargo, algo que es un poco alarmante es que casi en México el 30% de los alumnos requieren de una educación especial, ya que en México de cerca de 8 a 9% de alumnos que están en la primaria tienen dislexia, y seguido, bueno, es el trastorno más común, y después de este está el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un 7% de los alumnos en México que están en la primaria, que están cursando en la primaria, los cuales pues bueno sufren de este trastorno, que bueno, me parece muy importante porque no es algo que se pueda trabajar, es algo que se tiene que ir llevando poco a poco, y se tiene que hacer aparte. No se puede llevar, no es que un niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad no pueda aprender junto con los demás, sino lo que menciona la maestra: aprende poco, pero aprende. Va poco a poco, va un poco más lento que los demás. Hay que ir respetando su famoso ritmo de aprendizaje. Exacto, hay que ir respetando. Y es ahí donde entramos educación especial, con las famosas adecuaciones curriculares, ¿no? Esto que tú mencionas, creo que lo importante de que estuvieras en la entrevista, ¿verdad? Sí. Y de la información que la maestra nos dio, nos comentaba que aquí enfrentamos en Puebla la situación de que todavía hay muchos niños en casa, todavía hay muchos niños con discapacidad que están todavía sin escolaridad. Eso es algo que todavía preocupa, que nos tiene que ocupar, nos tiene que ocupar en el sentido de decir, aquí están los servicios, aquí está la oportunidad de que el niño tenga esa parte de escolaridad a la medida de su ritmo de aprendizaje, de su nivel intelectual, y sobre todo la capacidad de socializar, ¿no? Es algo que debemos de rescatar mucho, la cuestión de la habilidad del niño para integrarse a la sociedad, que nos lleve a una inclusión total, ¿no? Era una situación que comentábamos constante con ella, ¿no? De que todavía no podemos hablar de que somos una sociedad incluyente cuando todavía vemos que hay mucha maltrato, sí, mucha resistencia. Tan solo lo vemos nosotros, que tenemos la facilidad por la situación de contar con placas para personas con discapacidad, que te obstruyen el lugar, que te ganan el lugar, porque está más cerca de la entrada, porque ya no quiero caminar, y bueno, todo ese tipo de situaciones, ¿a qué nos llevan? A que no somos todavía incluyentes, a que tenemos todavía mucho que hacer para que estos niños y estas personas tengan la atención que necesitan, ¿no? Y bueno, quisiera comentarles un poco sobre la situación de la escolaridad de los niños, para que no quede sin darse a conocer la información sobre los servicios de educación especial. En educación especial, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, existe el servicio escolarizado, que son los CAM, los Centros de Atención Múltiple, donde nosotros damos la atención a los niños con discapacidad múltiple. Tienen más de una discapacidad, y la mayoría de ellos no acceden a grandes conceptos de la currícula establecida, pero sí a las habilidades adaptativas. ¿Qué es esto? Habilidades para su vida diaria, habilidades que les permitan, en la medida de lo posible, ser autosuficientes. ¿Qué pretendemos? Que sean funcionales, que ellos puedan ser totalmente independientes en este caminar diario de la vida, ¿no? Y que los papás los vayan viendo cómo van, en la medida de cada uno de sus posibilidades, ir desarrollando. Comentábamos ahorita que a nosotros nos gusta mucho, en lo personal, la historia de Pablo Pineda. Oh, sí. ¿Verdad? Y algo muy importante que es como más cultural esto, es que Pablo Pineda, pues bueno, es un chico con síndrome de Down, que pues bueno, sus papás fueron los que lo apoyaron, los que siempre estuvieron atrás de él y lo ayudaron a salir adelante, y ahorita es una de las personas con síndrome de Down o trisomía 21, que también se le conoce, más funcionales, ¿no? Dentro de esta rama, y ha escrito varios libros,
Y algo... Tiene una película o dos, ya no me acuerdo. Sí. Y da conferencias y es motivador. O sea, finalmente se dedica a dar conferencias motivacionales, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ay, ya estoy cansado, me siento deprimido, no sé qué. Y ves a Pablo Pineda, como tú dices, una persona con síndrome de Down, que va por la vida diciendo, hey, sí se puede, aquí estoy yo, ¿no? Mira todo lo que he logrado, a pesar de que decían que un chico Down no podía hacer cosas, aquí estoy, es actor, ¿no? Y algo que también lo ha ayudado mucho es que en España es muy respetado a las personas con síndrome de Down. Tú si vas a España y empiezas a insultar, empiezas a discriminar a una persona con síndrome de Down, es como si estuvieras acosando a una mujer, y si te juzga y si te mete a la cárcel y si te hace lo mismo que si tú estuvieras acosando a una mujer. Entonces es muy, muy importante la cultura que hay allá en España de respetar a las personas con síndrome de Down, y esto, pues bueno, Pablo Pineda es de España, es español, y es algo que también desde mi punto de vista considero que fue algo que lo ayudó a trascender como persona y pues hacer lo que es el día de hoy. Exacto. Y bueno, tenemos en él una capacidad de resiliencia impresionante, ¿no? Que finalmente quisiéramos que aquí todos pudiéramos tener. Bueno, quisiera hacer un pequeño paréntesis para que los que nos están siguiendo, hoy vamos a tener un regalo de mis amigos de Dani Studio, de Dani y de Beto, pero hoy en el festejo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, voy a darme el gusto de dar un regalo para mujeres. Entonces, chicas, amigas, que les dije que me vieran, hoy vamos a regalar un jellies con Dani y con Beto. Entonces voy a estar pendiente ahorita de quien me haga el primer comentario, que me diga, ¿qué quieres que nos diga, Ari? No lo sé. ¿Algo? Por ejemplo, ¿qué hacen por incluir a una persona con discapacidad que conozcan? Creo que me parece una buena. Bueno, entonces que nos comenten qué hacen para incluir a una persona con discapacidad. ¿O qué harían, si es que no conocen a nadie, qué harían si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que tuviera alguna discapacidad? Exacto. ¿Qué harían ustedes para ayudarlo y para incluirlo? Ok, entonces, chicas, bueno, si algún amigo es el que nos está viendo y quiere ganárselo, se lo puede, nos ponemos en contacto ya para hacer aquí el enlace con mis amigos Dani y Beto, que hoy nos van a regalar unos jellies, ¿sí? Me está mandando Dani a un corte, ¿sí? Ya no tenemos problema con el video, esto es lo que sucede cuando estamos transmitiendo en vivo, entonces ahora sí espero que no tengamos mayor problema. Les compartimos con mucho gusto la entrevista que pudimos hacer con la maestra Susi de la Torre. Tenemos información muy interesante en esta entrevista, por favor véanlo y ahorita continuamos en su programa Radioteca. Gracias por acompañarnos en su programa Radioteca. Gracias por acompañarnos en su programa Radioteca. Recuerda que tiene una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 5, y hoy nos dieron la oportunidad de conocer a una mujer que ha luchado mucho por las personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Ahorita nos dirán cuál es el término correcto para nombrarlas. Le damos muchísimas gracias a la maestra Susi de la Torre Reyes por acompañarnos, psicóloga, maestra doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues estamos en el marco. Perdón, Pili, buenos días. Quería buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Un placer nuevamente este lunes estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos, pero preocupados. Mañana se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Digamos que es Día Mundial, ¿no? De las Personas con Discapacidad. Así es. ¿Tenemos algo que conmemorar? ¿No tenemos nada que conmemorar? ¿Cómo está? Yo creo que es un día para hacer todavía sensibilización a las personas, para que nos ayuden a construir un mundo más justo para las personas con diversidad funcional, es decir, aquellas personas que tienen alguna condición física, mental, emocional, visual, auditiva, que les impide de alguna manera acceder como el resto de la gente a la vida cotidiana. Entonces, como no estamos a la par en ese sentido en los derechos, pues tenemos que seguir trabajando y sensibilizando a la gente. En el caso de usted, pues toda su trayectoria ha sido enfocada a apoyar a estas personas. Y nos da mucho gusto, ¿no? Porque nos hacía falta alguien que
que realmente se preocupa por estos niños, estas niñas que tenemos en casa, ¿no? Y que desgraciadamente muchos no pueden ir a la escuela. Ustedes hacen nadie de ver los datos o las cifras, no sé cómo está Puebla en este tema. En el estado de Puebla, Educación Especial atiende 17,000 alumnos. De esos 17,000 alumnos, 2,700 están en cama. Si son chiquitos que tienen una discapacidad múltiple o severa, y el resto están incluidos en la escuela regular. La verdad es que a pesar de que hay muchos niños incluidos en la escuela, no todos están en las escuelas. Y eso tiene que ver con el hecho de que los padres de familia no salen del duelo por tener un hijo con una condición en específico, y entonces piensan que no van a poder lograr los aprendizajes. Entonces ahí es importante orientar a los padres de familia para decirles, ¿no? Es muy probable que los niños que están en casa puedan aprender y acceder a la escuela de acuerdo a sus características. Digo, para ustedes es un término muy común, CAM, pero si nos pueden decir al auditorio, ¿no?, de Radioteca, ¿qué es CAM? Claro que sí, Bueno, ya lo hemos comentado en otras sesiones, en otros programas hemos platicado mucho sobre esta situación de educación especial, y como ustedes saben es donde yo tengo la oportunidad de trabajar, que la maestra Susi, le decía yo ahorita que nos encontramos para dar inicio a la entrevista, es mi jefa. Es un gusto, maestra, compartir con usted esta tarde el micrófono. Y bueno, el Centro de Atención Múltiple, como bien lo acaba de comentar la maestra, es el servicio escolarizado de educación especial en el que atendemos niños con discapacidad múltiple, esos niños con una discapacidad severa que a veces son hasta de custodia, que necesitamos el apoyo de los papás para sacarlos adelante, hacerlos lo más funcionales posibles y lo mayormente posible incluirlos a la sociedad, que tengan una vida funcional, lo que siempre les estoy pidiendo, ¿no? O sea, nosotros, como bien dices, vivimos la discapacidad muy cercanamente, tenemos la influencia directamente nosotros en casa y sabemos lo que es vivir con personas con discapacidad cotidianamente, y esta parte de sensibilizar todavía nos falta mucho, ¿no? La maestra acaba de poner el dedito en la llaga de decir, estamos todavía picando piedra, ¿verdad, maestra? Esta parte del duelo con los papás es muy difícil todavía de conseguir que lo superen. Todavía llegamos a encontrar en la calle niños que decimos, oye, ¿a qué escuela vas? A mí me ha tocado, recientemente tuve oportunidad de estar en la, ¿cuál es? Secretaría del Bienestar, haciendo algunos trámites, preguntando algunas situaciones de que no se está dando todos los apoyos como quisiéramos, y eso me platicaba una señora, dice, le digo, ¿en qué escuela va su niña? No, es que mi niña está en la silla de ruedas, y la niña me hablaba y todo, entonces yo sentí que incluso la condición cognitiva no estaba, o sea, con esa facilidad que pues uno tiene de la cotidianidad, ¿no? Y de la preparación. Entonces me atreví a darle datos de la dirección para que viera dónde ella está más cercano a un CAM, esta situación que a veces la vida te va dando la oportunidad, ¿no? Y dices, todavía nos falta mucho, esas pequeñas pruebas de que todavía hay muchos niños en casa, ¿no? De que todavía nos falta difundir todo lo que nosotros como servicio tenemos para dar. ¿Cuántos CAM tenemos en Puebla? 51 en el estado. No me diga, yo pensé que teníamos nada más en Puebla, y me acuerdo del día ayer, el de San Miguel, ¿no? Que es donde tú estás, pero en cada municipio hay. Pero digo, en cada municipio entonces. Sí, Puebla tiene 217 municipios, nosotros atendemos 133. No digo, es perfecto, sí, no es pretexto, ¿no?, para que los papás no salgamos a apoyar, pero me preocupa ese tema que usted dijo del duelo. Si es un duelo, tener a un niño con discapacidad. Pensemos que cuando estamos embarazadas nosotros pensamos que nuestro hijo va a ser bonito, inteligente, sano, y por razones que uno no puede controlar, no es así. Uno se enfrenta a la situación de que, ¿y ahora qué hago con este pequeño? Primero es la sorpresa, luego es el enojo, luego es la tristeza, y los papás tienen que ir pasando por estas etapas, no así, a veces van saltando de etapas en etapas, y lo que necesitamos es la aceptación, de que se den cuenta de que no están enfermos los niños. Estar enfermo es tener gripa, tos, diarrea, eso es estar enfermo. Cáncer, ¿no? Nuestros niños tienen una condición distinta. Aprenden a otro ritmo, pero aprenden. Entonces todavía tenemos una población que necesita que la traigamos acá.
La Secretaría de Educación Pública pues ha tratado, ¿no?, de incursionar en este tema. Los CAMS necesitan más apoyo, desde mi perspectiva. Sí. Tienen carencias como todo. Sí, estamos hablando de que nos falta más infraestructura o a lo mejor nos falta más difusión. ¿Qué es lo que nos está faltando a lo mejor en los CAMS, en la educación especial? Creo que lo que nos falta, para empezar, es sensibilizar todavía. Desde la dirección hemos estado haciendo vinculación con sector salud, por ejemplo, para que nos permitan hacer en las clínicas la sensibilización de cuáles son los signos de alarma. ¿Qué pasa? Porque de pronto los papás dicen, no, es que es bien tranquilo el niño. Ajá, pero ¿por qué es tranquilo? Te oye. Y entonces ahí perdemos a lo mejor un año. No detectamos. Es que no sabemos qué ver. Entonces, ¿desde que no se mueve o de que duerme? No llora, duerme mucho, no se queja, es bien tranquilo y dice, no sé qué maravilla dijo, pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces tenemos que vincularnos con el sector salud para que desde el principio hagamos una detección temprana. Si oye bien, si ve bien, vamos, todo esto que es básico para la integración. Así como el tamizaje se les hace para ver sus condiciones de salud, estaría padre entonces que tuviéramos una prueba. Hay un tamiz auditivo, por ejemplo. Okay. Pero apenas está empezando, ¿no? Porque tenemos un otorrino que nos comentaron que todavía no es como que muy frecuente en todas las secretarías, en todo el estado nos crean, ¿no? En algunos casos. En casos en donde hay una sospecha, pero quizás debería de ser tan obligatorio como el tamiz neonatal. El tamiz neonatal nos detecta un montón de trastornos genéticos, ¿no? Bueno, el tamiz auditivo debería también de ser incluido en el esquema básico del sector salud. Sin embargo, nos enfrentamos a los problemas del presupuesto, ¿no? Y bueno, si no hay una detección temprana, bueno, el daño va generándose o impidiendo un desarrollo un poco mejor en estos pequeños y llegan al CAM y a veces tenemos muy bonitos edificios, pero no tenemos suficientes maestros. Una preocupación mía es no tener médicos. Necesitaríamos, ¿no? Si en una escuela estás pidiendo que haya una enfermera y primeros auxilios, porque una población como esta, ¿no?, donde estamos en estos momentos, que es grande, pues es peligroso. Ahora un niño con una capacidad, ¿cómo se dice? Discapacidad. Persona con discapacidad. Ajá, porque ve que antes nos decían, no, es capacidades diferentes. Bien, es persona con discapacidad. Tiene que ver mucho con el tipo de política que se esté llevando, ¿no? Pero la realidad es persona con discapacidad y bueno, ayer en el seminario de inclusión decíamos es Citlali, Juan Carlos, Santiago. Oiga, y esto de la inclusión, nosotros como papás decimos, ajá, lo voy a llevar a la escuela, va a pasar la primaria y pues yo nada más, tu servidora, pues en ignorancia del tema, lo reconozco, a lo mejor ustedes no se lo saben, pero sí se puede incursionar a ellos en el ámbito laboral, sí se están abriendo esos espacios con las empresas. Sí, los chicos de capacitación laboral del Centro de Atención Múltiple, tenemos en Puebla 2 o 3 pilotajes con convenios, por ejemplo, en el ICATEP, donde los chicos con mejores habilidades laborales se están incluyendo para la preparación de alimentos, para la atención a comensales, para la cocina, la repostería, y la verdad, yo he degustado de esos postres y de esos alimentos maravillosos. Tenemos el caso de un amigo, ¿verdad?, que está en Tehuacán y abre su cafetería de puros niños con su. O sea, decimos, son niños con discapacidad. Y bueno, entonces decimos, si se puede, a lo mejor la sociedad es la que nos falta esa inclusión de la ciudad. Sí, a veces son mejores trabajadores que uno, son bien responsables, bien limpios, disciplinados, puntuales, nada de que no traigo el uniforme hoy o no lo porto bien. La verdad son muy buenos trabajadores y habríamos de darles la oportunidad de que demuestren lo que pueden hacer. En esa parte, ¿cómo vamos, maestra Susi? ¿Usted cree que ya logramos abrir de verdad el camino para la inclusión en Puebla? Limitémonos a Puebla. ¿Cree usted que ya abrimos ese paso? Bueno, creo que se están logrando y teniendo algunos casos importantes, pero la verdad es que no es así. Y falta mucho cultura en las empresas para recibir a estos trabajadores.
Pensemos además que la ley tendría que irse modificando para que estas personas tuvieran garantizado su sueldo, se les resguardara, supieran utilizar el dinero y lograr de verdad que sean independientes, porque de pronto hay camps o hay escuelas que tienen a nuestros muchachos y son estancias diurnas. Y decían, si ya tienen chaparrina y 13 años, ¿no puede ser independiente? Claro. Me comentaba el caso de mi hermana, una mamá que ni siquiera le sabía ni atender la cama. Y le digo, ¿cómo crees? Y dice, sí, ni siquiera su mamá lo deja que el niño tenga Esta parte que te decía la maestra de ese duelo, ¿no? O sea, porque hablaban usted, bueno, ahorita comentaba la maestra de esta situación de que te cambia la perspectiva de que te digan tu niño nació con una circunstancia diferente. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo va a la primaria, está sano, tú vas con una vida normal, pasa algo por destino, por lo que tú quieras, te cambia de un día a otro, tu hijo es un niño sordo, de un día a otro tu hijo es un hijo ciego? Entonces, yo no tuve la bendición de ser mamá, pero creo desde la perspectiva de empatía que trato de ser y que en esta parte que me toca a mí de vivir acompañando a las mamás, digo, debe cambiarte el mundo dramáticamente y te debes de quedar atoradísima ahí y debe costarte mucho realmente superar ese duelo de todas las expectativas, ¿no? Como les he comentado otras veces, el duelo de un hijo adolescente, de un hijo mayor, es más difícil de superar que un duelo de un hijo pequeñito, de un recién nacido. ¿Por qué? Porque tus expectativas estaban un poquito más cortas, ¿no? Entonces, así debe de ser el duelo de una mamá que de un día para otro tiene un hijo discapacitado. Entonces, ahí es donde te cambia la vida y es donde se puede perder también esta situación de acompañamiento que el chico puede necesitar, que nosotros podríamos hacer como educación especial y rápidamente irlo pudiendo incluir, ¿verdad? Acompañarlo en la inclusión que esta sociedad todavía nos cuesta, ¿verdad, maestra? Todavía nos cuesta mucho, porque ahorita nos estamos abocando al campo. Pero ¿qué pasa con la SUSAID? ¿Qué pasa con la escuela regular? Que todavía nos enfrentamos. A mí me da mucho gusto que, bueno, sus hijos de Ceci, como nosotras, hemos tenido oportunidad de estar en la mejor escuela en el CENCH. Y entonces, no, claro que no, siempre le echamos porras al CENCH aquí en el programa. Y bueno, a Siri, que es su hija pequeña de Ceci, nos comentaba, también participa a veces aquí en el programa y nos decía que le da mucho gusto porque ella ha tenido la mala influencia de su tía y ha convivido con los niños con discapacidad. Y entonces ella me dice, tía, fíjate que en el CENCH hay un niño ciego. Y lo que hicieron en la escuela es que cambiaron. Ahora los terceros, en lugar de estar arriba, estamos abajo, organizaron de tal manera. Eso que tú me cuentas que hacen cambios, adecuación, no sé cómo dices, lo hicieron. Y qué bonito, ¿no? Que una escuela tan grande como el CENCH esté dando esa apertura de decir si se puede. Y es campeón, sí. Le dieron el Premio Nacional de la Juventud. Creo que en el caso de los niños de USAER, como que el camino es relativamente más fácil porque la discapacidad no se nota tanto. Sin embargo, la escuela ha ido aprendiendo poco a poco cómo hacer las adecuaciones, cómo hacer los ajustes razonables, cómo hacer la adaptabilidad, de tal forma que si hay un niño ciego o un niño en silla de ruedas o un niño con una prótesis, pues no le toca arriba, le toca abajo. Eso ya es ser equitativo y es inclusión. Nos tendríamos que enseñarle a los niños, que a los adultos somos un poco difíciles de cambiar, a los niños que solo son niños y que podemos jugar. Yo tengo 31 años trabajando con niños con autismo. Bueno, estamos aquí de regreso. Como pudieron ver ya en esta parte de la entrevista con la maestra Susi, nos da la pauta de lo que tenemos que hacer para llegar a ser incluyentes. En los niños es donde tenemos que empezar a motivar. Tenemos ahorita a continuación la conclusión de la entrevista con la maestra. Vamos a ver la parte final en este video donde concluimos con ella la entrevista. ¿Sí? Sigan con nosotros en Radioteca.
Y entonces me decía a mi niño, ¿por qué no quiere jugar conmigo? Le digo, no siempre puede. Cuando lo invites y quiera subir, excelente, y si no, no te enojes, porque se enojaba al principio, ¿no? Le decía, no te enojes, es que no puede estar contigo. Entonces fue agarrando el ritmo, observaba mucho a este pequeño y me dijo un día, oye, ¿qué tiene autismo? Le dije, sí, es... Y ya lo identificó él, ¿no? Sí, y es la convivencia, claro. se acostumbran a términos, a ser respetuosos, a entenderlos, ¿no? Deciden estudiar psicología, aunque no, ¿qué cosas por el estilo? Y entonces decimos, no, pues si así podemos cambiar, el resto del mundo está padre, ¿no? Claro. Porque en algún otro momento, cuando celebrábamos el Día del Autismo, me decía que si, y lo puso en Facebook, ¿no? Que si algún día un niño con autismo quería venir a jugar a su casa, él los recibía con mucho gusto. Mi vida, eso es lo hermoso de tener una mamá que les ha enseñado lo que es dar amor sin importar etiquetas, ¿no? Porque ponemos etiqueta, ¿no? Cuando ayer decía en el seminario, no es el alumno con síndrome de Down o el niño con autismo o el niño ciego, no. Tienen un nombre, nombres y apellidos. Yo, que idealmente soy más efectivo en la socialización, pues tengo que ayudarle. Soy yo quien puedo ayudar a cambiar el mundo, y los niños con otra perspectiva van a decir, pues no sé por qué tanto escándalo, ¿no? Y eso tendría que apuntalar también a la orientación sexual, a la diferencia de pensamiento, a las diferencias en los credos. No tendría por qué ser una razón para estarnos peleando. Claro. No, y para tenerlo oculto en casa, porque a mí es lo que me da mucha tristeza, ¿no? Saber que, es que no salen porque tienen un niño con discapacidad. Entonces, pues no, o sea, es una bendición, y nuestra bendición hay que ayudarle en lo que se pueda. Un hijo, como sea, es una bendición. Las mamás que tenemos mucha dificultad para tener un bebé, entendemos lo valioso que es un bebé. Y cuando valoramos y sentimos de verdad lo importante que es ser mamá, sí cambia la vida. No es reproducirlos porque la naturaleza manda, sino pensar qué quiero hacer de ese niño. Hay que ayudar mucho a los papás, hay que ayudar a los docentes, porque ven a un niño distinto y dicen, ay, es más trabajo. Lo que le iba a decir. Y nuestra parte como docentes, ¿no? Falta también el involucrarnos, el aceptarnos, el prepararnos, ¿no? Su servidora tiene la oportunidad de trabajar con una niña que es Down, Atzaré, y no escucha. Entonces solamente me sé algunas palabras, ¿no? Baño, o sea, lo básico. Pero yo digo, ya necesito aprender bien el lenguaje de señas, porque aplaudir, o sea, cosas muy básicas, pero como docentes nos falta esa parte, ¿no? De capacitarnos más. No decir, ay, no, pues arrímela porque no voy a hablar con ella, o sea, no. O recibirlos en la escuela, pero ponerles a hacer dibujitos, porque vulneramos su derecho a la educación. Entonces, tendríamos que entender que el niño con discapacidad que llega a la escuela no tiene que adquirir funciones algebraicas. Claro, que aprenda a tender una cama, ¿no? Las habilidades adaptativas que hemos platicado, ¿no? Si les damos esas habilidades adaptativas, van a ser funcionalmente aceptados en la sociedad, porque ya los estamos incluyendo. Yo les digo mucho a las mamás, un niño con discapacidad no tiene que ser una carga para nadie, mientras sea funcional. Y también es muy fuerte, ¿no? Decirle a un papá, usted no tiene la vida garantizada, y usted no quiere que para la familia quede esa responsabilidad. Entonces, si nosotros trabajamos esas habilidades adaptativas en el niño, lo vamos a hacer funcional y lo vamos a hacer que sea aceptado. Y ahí sí, no lo invito a la fiesta y lo siento en el rincón. Dale a tu niño estos juguetitos. Sí te invito, amiguita, pero que tu niño se quede allá. ¿Cómo se quede? Es rarito, allá que se quede. No, si yo lo incluyo, ven que aquí estás con todos los niños en la medida que él acepte la convivencia. Ahí sí lo estás incluyendo, no lo estás dejando en el rinconcito, ¿no? Eso sería la diferencia entre incluirlos. Antes de que acabemos, no quiero dejar pasar que mañana tenemos un importante evento, y quiero que invitemos a todo el público de Cinco Mujeres, de Revista Única, de Radioteca, de Facebook,
porque tenemos una hermosa labor el día de mañana en el Zócalo, maestra. Así es. A partir de las 9 de la mañana vamos a tener una feria de la inclusión. Los 51 CAMS del estado traen sus productos y traen a nuestros chicos a un evento cultural. Así es que va a haber canto, va a haber baile, va a haber declamación, va a haber venta de productos. Ellos hacen, maestra. O sea, Sí. usted diría, ay, ¿cómo va a ser ese niño? No, hacen. Me mandaron un video de unos niños haciendo unas piñatas hermosas. Así es. Dices, un aplauso y hay que comprarles a ellos. No vaya usted al supermercado de Que todo. además salen carísimas. Exacto. Vaya con ellos. El día de mañana usted tiene que comprar regalos para Navidad. Vaya, de verdad. Entonces, Sí, una esta llamada. semana en Educación Especial trabajamos la Semana de la Inclusión. Entonces, en todas las escuelas de educación especial y donde participan las USAID va a haber información. Entonces, los papás que tengan en casa algún niño con discapacidad o que requieran esa orientación, es el momento de acercarse, porque ahorita vamos a estar todos en estas actividades de la inclusión. Entonces, si han oído la palabra, tienen dudas, acérquense a las escuelas, a lo mejor van a ver un movimiento y pueden decir, es la oportunidad de ver si puedo incluir a mi niña en esta escuela o me pueden orientar dónde puedo encontrar respuesta a su necesidad educativa. Perfecto. Entonces, mañana en punto de la 9 está. Y hasta las 4 de la tarde vamos a estar en el Zócalo. No hay que pagar ni nada, es entrada libre. Pero sí lleve dinero, por favor, porque acaban de pagar. Tienen que comprar, tienen que comprar los productos. De verdad me gustaría seguir platicando con usted. Yo sé que tiene muchísimas actividades. Le agradezco de verdad infinitamente el que nos haya regalado estos minutos que para nosotros valen oro. Y yo estoy segura que vamos a hacer algo por estos pequeños con discapacidad, porque todos merecemos amor y cariño en este mundo que está tan deteriorado. Esos niños son los que más dan amor. Maestro, de verdad, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias y para servirles. Muchas gracias. 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 Bueno, como pudieron escuchar en la entrevista con la maestra Susi, todavía nos falta mucho por hacer como sociedad, ¿verdad, Ari? Una parte importante que rescatamos es esta sensación de duelo que todavía hay, ¿verdad? Esta parte importante de superar con los papás. Sí, algo que me llama la atención mucho de lo que dices es justo este duelo que ya a veces tienen que sufrir los papás con los hijos, porque bueno, nosotros como psicólogos definimos el duelo en 3 como hilos que se tienen conectados a las personas cercanas a nosotros, que es la pertenencia, la procedencia y la trascendencia. Cuando un hijo sufre de algún accidente, queda pues con alguna discapacidad o muere, desafortunadamente pues se pierden los 3 hilos. La pertenencia, porque pues bueno, es tu hijo, ¿no? Es tuyo. La procedencia, porque viene de ti. Y la trascendencia, porque esperas que pues trascienda como persona. Sí. Por ejemplo, cuando muere una esposa o un marido, pues solo se pierde la pertenencia y la trascendencia, pero por ejemplo la procedencia no. Y cuando se mueren los papás, tal vez se pierda la pertenencia y la procedencia, pero no la trascendencia, porque no esperas que tus papás pues trasciendan como tal. Entonces sí me llama mucho la atención esa parte, porque pues sí, muchos papás se quedan en la parte de la negación del duelo, que es la primera parte del duelo. La primera etapa. Y no salen de ahí, se quedan estancados. Y es lo muy que platicábamos con ella en la entrevista, ¿no? Sí. Así es, Ari, muy difícil esta situación del duelo de los papás con hijos con discapacidad. Claro. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy con problemas técnicos y todo, pero creo que hemos salido adelante. Gracias, Dani de Julián, por todo tu apoyo. Sin ti no hubiera sido posible sacar adelante este programa. Nos hemos extendido, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ari, no quisiera terminar el programa sin una frase que nos compartieras, que ahí tienes. Sí, bueno, nosotros seleccionamos una frase de esta persona excepcional, que es Nick Vujicic, que es un hombre que ha salido adelante, una persona con una resiliencia extraordinaria. Tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Puebla cuando vino. Es cierto. Que él tuvo, desafortunadamente, tuvo el síndrome de tetramelia, que es un síndrome que se da por una malformación genética, el cual consiste en el nacimiento de un ser humano sin brazos y sin piernas, sin extremidades. Y él dice que a los 3 años tuvo un intento de suicidio. Sin embargo, decidió salir adelante, y él nos dice una frase que dice que la única discapacidad en la vida es una mala actitud, porque él es una de las personas con discapacidad y con este síndrome más funcionales que existe. Él
se hace desayunar, él se baña, se cocina, se hace todo y él solo. Participa en la crianza de sus hijos. Claro, ¿no? también. Sí. A mí me llamó la atención el día de hoy en la ceremonia que tuvimos en la escuela. Quiero agradecer a mi compañera psicóloga Abigail Marroquín, que me hizo favor de compartir la frase que me llamó y me gustó. Quisiera decírselas antes de que nos fuéramos. Dice: las personas, igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Entonces, no quitemos el derecho a las personas con discapacidad a volar al lado de nosotros. Ari, un libro que les podamos compartir. Sí, estaba el libro de Pablo Pineda. Precisamente de Pablo Pineda tenemos un libro que sugerimos el día de hoy. Sí, es como ya lo mencionabas, un escritor español con síndrome de Down, y el libro es Ser diferente es un valor. Es un poco de su autobiografía, de cómo él logró salir adelante. Pues bueno, es de Pablo Muy interesante, Pineda. ojalá todos tuviéramos la oportunidad de leerlo. Pues agradecemos mucho el que el día de hoy hayan estado con nosotros. Ceci, tuvimos problemas, pero sacamos adelante el programa. Agradecemos, como siempre, a nuestra directora Silvia de Julián la confianza, a todos ustedes el favor de haber estado con nosotros esta tarde. Ya empieza a hacer un poco de frío, pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en Radioteca. Gracias, Ari, por tu apoyo. Gracias, Dani. Y bueno, estoy pendiente de el regalo del Yelis. Nos ponemos en contacto con la persona que sea ganadora. En el programa anterior, Dani de Julián ganó el corte y ahorita checo quién es la ganadora del Yelis. Muy buena tarde para todos. Esto fue su programa Radioteca.